Hola a todas y todos, bienvenidos a Higienista 10. Como podéis ver en el título de este bloque de preguntas test comentadas, hablaremos sobre la periodontitis. En las OPEs hay muchas preguntas sobre este tema, pero hoy comenzaremos por las más facilitas. Parece lógico que vayamos de menos a más. Para lograr que el tratamiento periodontal en el paciente tenga éxito, es necesario establecer un diagnóstico certero de la patología, del mismo modo que se han de analizar los distintos factores de riesgo y variables que actúan en dicha enfermedad. En relación al diagnóstico, en 2018 se realizó una actualización de la clasificación de enfermedades periodontales con el fin de solucionar las limitaciones que presentaba la anterior. Pero en esta ocasión no vamos a desarrollar dicha clasificación, eso lo dejaremos para más adelante. Y en cuanto a los factores de riesgo, indicaremos ciertos aspectos relativos a los mismos en nuestra primera pregunta. Todas las semanas selecciono material que creo que va a ser de tu interés porque voy directamente a lo práctico. Con las preguntas test comentadas nos centramos de lleno en los exámenes de oposiciones, pero procuro introducir la mayor cantidad de información posible no solo para contestar a las preguntas concretas que presentamos, sino para que te sirva y te sea de utilidad en el día a día del trabajo en clínica. Por favor, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas las publicaciones y me viene fenomenal que me des un like. No te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir creando vídeos como este. Lo primero es hacer un breve repaso sobre el tema que nos ocupa. La periodontitis es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que afecta a todos los tejidos de soporte del diente. Estos tejidos de soporte son la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. Clínicamente se observan bolsas periodontales junto con pérdida de hueso de soporte, siendo la periodontitis la causa más frecuente de pérdida de piezas dentales. La periodontitis es la evolución de la gingivitis cuando esta última no se trata de forma adecuada. Por ello, a ambas se las engloba dentro del grupo de patologías denominado como enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal está producida por bacterias procedentes de la placa bacteriana, aunque existen ciertas diferencias entre las bacterias que causan la gingivitis y la periodontitis. En esta ocasión no nos metemos de lleno con el tipo de microorganismos que causan la periodontitis, pero hay muchas preguntas sobre ello y esto sí que es una amenaza en toda regla. Ya llegarán, ya. No os vais a librar de más preguntas sobre periodontitis. Volviendo al tema, un hecho que tenemos que tener muy claro es que aunque es imprescindible que exista un determinado tipo o tipos de bacteria que causen la enfermedad periodontal, hay otros factores añadidos que predisponen a la aparición de esta patología. Y el factor predisponente más importante es que el huésped debe ser susceptible a esta enfermedad y además a ambas circunstancias, es decir, al tipo de bacterias y a un huésped susceptible, deben añadirse otros factores de riesgo como son los genéticos y los ambientales. Los factores genéticos son intrínsecos al propio paciente y no son modificables, mientras que los ambientales son extrínsecos, es decir, externos a las personas y pueden llegar a ser modificables. Veamos qué nos plantea al respecto la primera pregunta de hoy. Dentro de los factores ambientales de riesgo de la periodontitis podemos destacar A. Agentes microbianos. B. Factores genéticos. C. Nutrición. D. Ninguno de los anteriores. Cuando hablamos de forma general sobre factores de riesgo, nos referimos a aquellas características o condiciones que se asocian de forma insistente a ciertos individuos que padecen una determinada enfermedad, frente a aquellas personas que no la tienen. Estos factores de riesgo vienen determinados gracias a los estudios epidemiológicos en los que se recogen numerosos datos con respecto a una enfermedad. Según lo dicho, un factor de riesgo de la enfermedad periodontal será toda característica,
aspecto de la conducta del individuo o exposición ambiental que hace que aumente la probabilidad de padecer periodontitis. Del mismo modo, si variamos o eliminamos esta característica, este aspecto conductual o esta exposición ambiental, se observa una reducción e incluso la eliminación de la posibilidad de desarrollar una enfermedad periodontal. Son factores de riesgo en el desarrollo de la periodontitis el tabaco, la diabetes, la falta de una correcta higiene oral, la malposición dentaria, la impactación de alimentos, aspectos nutricionales, entre otros muchos factores. Recordemos que hace un momento decíamos que para que se desarrolle la enfermedad periodontal es necesario que se den varias circunstancias. Primero, deben existir uno o varios agentes microbianos que la produzcan. Este hecho es el factor etiológico primario, es decir, la causa principal necesaria, pero no es suficiente con esta circunstancia. Se deben dar dos aspectos adicionales más. El segundo factor es la necesidad de que el huésped sea susceptible. Y en tercer lugar, se deben dar una serie de factores de riesgo genéticos y ambientales. Después de todo este desarrollo podemos determinar, con respecto a las posibles respuestas que nos dan, que de las tres circunstancias mencionadas hace un momento, los agentes microbianos se corresponden con el factor etiológico primario. Los factores genéticos son factores de riesgo intrínsecos al paciente que no pueden ser modificados y que determinan que el huésped sea más o menos susceptible a padecer la enfermedad. Y por último, la nutrición, o como hemos dicho antes, los aspectos nutricionales se incluirían dentro de los factores de riesgo ambientales que influyen en la aparición y el desarrollo de la periodontitis. Por tanto, la respuesta correcta es la C, ya que dentro de los factores ambientales de riesgo para padecer una periodontitis podemos destacar la nutrición. Seguimos avanzando en este bloque de preguntas número 29 sobre la periodontitis, planteando dos preguntas muy parecidas que tratan sobre las bolsas periodontales y la pérdida de inserción. Y para contestarlas vamos a echar mano del siguiente cuadro. Nos vamos a ayudar de esta diapositiva para indicar uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de determinar la afectación de la periodontitis en un paciente. Ojo, este cuadro no se refiere a la clasificación de la enfermedad periodontal que, como os dije al principio, se actualizó en 2018. De lo que estamos hablando es de un aspecto clínico que se debe de observar en el paciente con periodontitis. Independientemente del tipo de periodontitis que padezca, cuando se realiza el examen clínico, el facultativo debe determinar la severidad que presenta la enfermedad, es decir, la pérdida de inserción que se observa en las piezas dentales. Esta pérdida de inserción se manifiesta con la aparición de bolsas periodontales, la afectación del ligamento periodontal y la pérdida de hueso alveolar, aunque no debemos dejar de lado que en el paciente con enfermedad periodontal se observan otros signos y síntomas. Pero volviendo al cuadro en cuestión, en relación al criterio de severidad en el que se incide en la pérdida de inserción, podemos hablar de tres niveles. Leve o inicial, cuando se aprecia una pérdida de inserción de entre 1 a 2 milímetros. Moderada, cuando la pérdida que se observa es de 3 a 4 milímetros. Y severa o avanzada, cuando el paciente presenta una pérdida de inserción mayor de 5 milímetros. Una vez dicho esto, responder a las dos preguntas siguientes va a ser mucho más que fácil. La segunda pregunta dice: una periodontitis con una bolsa de 3 a 4 milímetros puede clasificarse como A, leve, B, moderada, C, severa, D, ninguna es correcta. En este caso, y sin dudarlo, señalamos como correcta la respuesta B, ya que un paciente que presenta bolsas de 3-4 milímetros se considera que padece una periodontitis moderada. En cuanto a la pregunta número 3, es más de lo mismo. El enunciado plantea lo siguiente:
Cuando en una periodontitis crónica la pérdida de inserción es de 5 a 6 milímetros, se podría estar hablando de A. Periodontitis crónica leve o inicial, B. Periodontitis crónica moderada, C. Periodontitis crónica severa o avanzada. D. Ninguna de las respuestas es correcta. Que no os despiste el enunciado con lo de periodontitis crónica. Como os he dicho antes, independientemente del tipo de periodontitis que presente el paciente, según la clasificación que se hace de esta enfermedad, el facultativo tiene que observar el grado de afectación que presenta en dicho paciente. Es decir, un paciente puede tener una periodontitis crónica leve, moderada o severa, dependiendo de la pérdida de inserción que exista. Después de esta aclaración, recuperamos el cuadro para ayudarnos a contestar a la pregunta. Según vemos, cuando existe una pérdida de inserción mayor de 5 milímetros, es síntoma de una periodontitis severa o avanzada. Por tanto, la respuesta que debemos marcar es la C. Con esto damos por terminado el tema de hoy. Las preguntas no las he visto especialmente difíciles, pero amenazo con otras un poquito más complicadas, pero solo un poquito, ¿vale? Así que no te las pierdas. Suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que sepas cuando te tienes que poner de nuevo a la faena. Comparte, por favor, mis vídeos para que otras personas puedan acceder a toda esta información. Tengo pendientes muchos otros temas interesantes. Está también fenomenal cuando me das un like para saber que lo que publico te gusta y te ayuda. Y, por supuesto, te espero en el canal varios días a la semana. ¡No me faltes!